No. Ok, perfecto. Entonces, ya saben que el problema, uno lo primero que tiene que hacer es saber a qué se va a dedicar, qué es lo que va a orientar todo el impulso que le vamos a hacer. Vamos entonces a ver algunos detalles de los componentes teóricos de lo que conforma la investigación. No me lo quiero. Ajá, fíjense. Eh, el problema de investigación es aquello que me preocupa, que me motiva a, a buscar una respuesta. Es lo que me da evidencias de que algo está eh, de alguna manera no como yo la podría esperar. Llegó Mariana Larcón, así está. Ok. Eh, por eso es que este autor Becerra plantea que es como una ruptura, una contradicción, algo que me pone en conflicto, que no encuentro que corresponde a lo que debería ser. Eh, es decir, este planteamiento del problema me va a representar aquello a lo cual yo no tengo respuesta, que necesito diseñar todo un proceso para poder responder y explicarme qué es lo que está detrás de ese punto que me preocupa. Eh, el problema de investigación es es identificar lo que yo desconozco, a lo que no le tengo una respuesta. Eh, significa ese, ese espacio que debo de explorar, que debo de investigar para poder precisar qué lo está caracterizando. Por eso que este es un proceso sistemático que tenemos que cumplir con toda la rigurosidad que tiene que tener una correlación, una hilación para que podamos llegar entonces a encontrar la respuesta a la interrogante que nos estamos planteando. Ahora, esto me pareció bien interesante cuando el autor explica que ese vacío del conocimiento no implica total desconocimiento, no, al contrario, a mí me surgen inquietudes de lo que conozco. Por eso es que siempre para yo poder plantearme un problema, yo tengo que ponerme a leer sobre ese tópico que han hecho otros autores para yo poder decir, esto es lo que me inquieta, a esto es a lo que yo le quiero dar respuesta. Fíjense, yo les puedo contar que cuando yo hice el trabajo de investigación en la maestría, a mí una de las cosas que me preocupaba era que en el último estudio que yo había hecho de, en, en, en el ascenso como profesor, yo me había encontrado para ese momento, eso quizás cambia hoy en día, que no había estrés en las enfermeras, a pesar de que para ese momento ya muchos autores decían que enfermería eh, representaba un, un grupo profesional de los más afectados por el estrés. Yo decía, bueno, pero ¿por qué el estudio a mí me dio que no había estrés? Entonces, revisando los resultados, fíjese, la interrogante era eso, porque en todas partes las enfermeras tenían estrés y aquí para el momento, eso tiene que haber sido antes del 2010. No, las enfermeras no tenían estrés y se hizo un estudio muy, muy extenso. Eso fue una población de más de 1000 enfermeras con profesionales del área privada, del seguro social, incluyó Ministerio de la Defensa. Decía, pero esto no se corresponde.
Y entonces cuando yo hice la maestría, yo me planteé una interrogante: ¿qué es lo que está manteniendo protegidos a las profesionales de enfermería de Venezuela para que no tengamos estrés? Yo decía, las condiciones son para que lo haya, ¿por qué no? Y entonces, claro, busqué, leyendo y leyendo, busqué un autor que fue Pepper. Pepper planteaba que, bueno, y cuando veíamos el factor estrés, encontramos que el estrés resultaba por el desequilibrio entre lo que era la autonomía, eh, la identidad, la toma de decisiones representada por la autonomía y el apoyo social. Digo, no tenemos apoyo social, no tenemos la sociedad todavía no nos identifica, entre nosotros todavía hay, hay dudas y hay diferencias. Entonces, bueno, el punto básico era autonomía. La autonomía nos estaba salvando. Yo decía, pero ¿por qué la enfermera se siente autónoma? Entonces, ¿cuál fue la investigación? Revisar cómo era que se conceptualizaba la autonomía. ¿Okay? Y los hallazgos del estudio que yo hice, luego se ha replicado con otras poblaciones y ha dado lo mismo. No les voy a decir el resultado. Entonces, fíjense, ¿cuál fue la pregunta que uno se hacía? Bueno, okay, ya había yo trabajado ese tema bastante y resulta que me encuentro que la quizás la conducta fuera del usual era la percepción de autonomía. Entonces, bueno, esto dio lugar a toda otra investigación. Y bueno, tuvimos algunas propuestas en cuanto a qué era lo que nos estaba protegiendo. Ok, entonces, eh, el problema de investigación son todas aquellas eh, cuestiones, elementos que mm, tratan de explicar cuáles son las causas, los motivos para que se dé ese desequilibrio, la contradicción que estamos percibiendo. Eh, como ya se los planteé, es no tener una respuesta a una interrogante. Y este problema de investigación nos lleva precisamente a reconocer que hay algo que desconocemos. Es ese vacío que queremos llenar. Eh, pero aquí estoy repitiendo. Ok, vámonos con la siguiente. Pues se puso necio. Ok. Ok, entonces, para yo poder formular un problema, yo tengo que, por primero, revisar y ubicarme en qué es lo que se quiere investigar y definir un área de trabajo, un área tema de trabajo, a manera de ejemplo. Con lo que yo les estoy explicando, fíjense, mi tema de investigación fue la autonomía. ¿Okay? A partir de otra investigación se derivó una interrogante y en este caso era la autonomía. Luego tengo que ubicarme en el contexto. En ese contexto fue el de enfermería. Y yo tenía que identificar qué aspectos podrían estar relacionados con esto. Y fue cuando, buscando bibliografía, me encuentro con la propuesta de Pepper, que plantea tres elementos que van a permitir esa eh, caracterizar, definir esa autonomía de un profesional de enfermería. Pepper es una enfermera, ustedes, quizás muy pocos de ustedes lo hayan oído, es una enfermera de los años 80. Y eh, claro, uno lo hace a partir de revisar diferentes teorías, escritos, otras investigaciones
que uno va diciendo, pero esto no se parece a lo que yo estoy viviendo, o esto es distinto en este país, o esto está siendo, eh, digamos, impactado de otra manera en nuestra área de trabajo, etcétera. Por eso es que los autores plantean que un problema de investigación debe de contener primero la descripción del fenómeno. Ajá, ¿cuál es, ¿cuál es el fenómeno que yo quiero estudiar? Repito otra vez con el ejemplo. En mi caso, era una percepción de alta autonomía en el profesional de enfermería al cual yo no, no estaba de acuerdo, porque yo decía, no, ya va, uno va a un hospital, uno va a una clínica y no identifica que la enfermera ejerza un rol protagónico en su actuación. Entonces, ese fue el fenómeno que yo sentí que había en choque, lo que había dado el estudio que se había hecho previo sobre el estrés y lo que uno veía que era el día a día de muchas de las colegas. Entonces, se describe, que es el segundo paso, cuál es ese desequilibrio. Yo decía, no, uno va a una hospitalización y casi siempre el profesional de enfermería se limita a que el médico indique, a que el médico sea el que hable con el paciente o con la familia, y a nosotros nos cuesta asumir un verdadero actuar autónomo. Luego tiene que describirse en un espacio y en un tiempo. Entonces, bueno, yo me lo planteé en las áreas críticas. ¿Por qué? Porque mi espacio fueron las unidades críticas de los centros de atención público. Entonces, tomé una población que estaba ubicada trabajando en áreas críticas donde se supone que el profesional de enfermería tiene más posibilidades de desarrollar esa autonomía. Y además, en el tiempo lo hice en un lapso que yo definí y que fueron como unos 6 meses, el tiempo en que me di para recoger la información. Y luego la descripción de los sujetos, con quién lo voy a hacer. Entonces, en mi caso, para mí los sujetos eran profesionales de enfermería, todos en el nivel de licenciados, pero que laboraban en áreas críticas. Entonces, ya cuando uno va identificando estos 4 elementos, entonces ya va delimitando de mejor manera lo que es el problema que uno quiere investigar. Entonces, esa delimitación debe de dar respuesta al qué, al cómo, al cuándo, para qué, el por qué, dónde ocurren los eventos que me han ocasionado esta crisis, este inconveniente, quiénes son las personas del hecho que se trata, cuándo ocurren los eventos, qué clase de actividades humanas comprenden, cuál es concretamente el objeto o hecho que origina el estudio. Fíjense, si nosotros revisamos lo que tienen nuestras normas las normas de la Facultad de Medicina, que ustedes van a tener que ajustarse para poder realizar la investigación, porque bajo este criterio es que los van a evaluar. Entonces, ustedes encuentran que ella plantea, no, se me fue para atrás, ella plantea que, ok, vamos a subir esto que me está tapando, ok, que para el planteamiento del problema, este tiene que ser claro y preciso. Fíjense un ejemplo, como ustedes tienen que trabajar dentro de las normas Vancouver, un planteamiento del problema no debería extenderse en Vancouver más de unas 2 páginas. Es distinto al modelo que nosotros estamos acostumbrados, por lo menos los egresados de la escuela, que
requieren de una gran descripción de cuáles son las características del centro donde estoy haciendo el estudio, hablar su historia. Aquí no. Aquí el planteamiento del problema no debería exceder de 2 páginas. Se debe de evitar temas genéricos. Se va a tratar solo específicamente lo que yo estoy tratando de responder. Fíjense que es otra gran diferencia. Aunque en el planteamiento del problema yo siempre voy de lo general a lo específico, eso general lo tengo que ser muy concreto y rápidamente ubicarme en lo que va a ser el objeto de mi investigación. Debe de ser susceptible a ser investigado, por eso es que uno, cuando responde al cómo lo voy a hacer, uno está comprobando o respondiendo si esto es posible de realizar. O sea, yo tendría que preguntarme a manera de ejemplo, se sabe que utilizando el agua, si yo divido sus moléculas, yo puedo utilizar la molécula de hidrógeno para generar una fuente de energía. El hidrógeno es una gran potente fuente de energía. Ajá, pero yo tengo las condiciones, yo tengo las bases conceptuales para poder hacer eso. Entonces, a todo esto yo debo de respondérmelo a mí misma cuando voy delimitando un estudio y delinear el ámbito donde se ubica la investigación. Fíjense que esto está un poquito más resumido, pero tiene los mismos elementos que ya les expliqué. ¿De dónde vamos a sacar para poder hacer toda investigación? Bueno, por un lado de mi experiencia, de lo que he observado. Por eso muchos de ustedes durante su proceso de formación, el área de sus pasantías, comienzan a ver, oye, pero lo que me dieron en clase dice una cosa, pero aquí es otra cosa. Aquí me están hablando que nosotros, los especialistas, somos responsables de... de garantizar el bienestar del paciente. Yo veo que aquí en el hospital donde estamos o la clínica donde estamos haciendo la pasantía no se están aplicando ninguno de estos conceptos. Busco y resulta que no hay manuales. A lo mejor yo me decido elaborar un manual o a lo mejor decido ver específicamente en dónde es que están fallando, etcétera. Entonces, tenemos que hacer deducciones en función de la teoría que estamos estudiando a lo que estamos viendo y que nos está inquietando. Revisar mucha literatura porque de esa manera garantizamos que estamos investigando realmente algo que sea innovador, que esté dando una respuesta. Yo puedo repetir un estudio que se ha hecho en otra latitud, siempre y cuando tenga la garantía de que esto representa algún beneficio para el centro en donde yo estoy, o para la práctica o para la docencia donde yo estoy pensando realizar el estudio. Debo de tener un interés personal o institucional, porque precisamente esto es lo que me va a motivar a seguir adelante. Debe de cumplir con alguna propuesta de mejora, bien sea de servicio educativo o de lo que sea. Y debemos de revisar muy bien esas otras investigaciones como para, digamos, no incurrir a veces en los mismos errores que otros han caído. Inclusive si yo veo un estudio y me genera duda, yo puedo decir, yo lo voy a replicar porque esto no me responde a mi inquietud. Voy a replicarlo para ver si tenemos la misma respuesta o en qué estuvo la diferencia. Entonces, el problema es la pregunta a investigar y debe ir muy bien delimitado en tiempo, espacio y persona. ¿Qué se va a investigar? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Es lo mismo que ya les expresé. Entonces, esto es lo que se refiere el planteamiento del problema. Después él es seguido por la pregunta de investigación, desde que hay algunos datos bien importantes. Jamás la pregunta de investigación podrá ser respondida con un sí o un no. A manera de ejemplo, con el caso que les estoy preguntando que a mí me inquietaba, que era la autonomía. La pregunta nunca podía ser
si las enfermeras de tal centro ejercitan su autonomía. No, porque eso se responde con sí o con no. Entonces, ese tipo de preguntas no puede ser. En el caso de esta investigación es cómo define enfermería los elementos que definen, que conforman, algo así la autonomía, que era identidad, toma de decisiones, y el tercero era cómo afrontar los conflictos. Entonces, fíjense que la pregunta la interrogante como tal va a ser respondida solo cuando se culmine el estudio. Nunca podrá ser entonces, y eso grábenlo, con un sí o un no. Ok. Ah, pues no quiere pasar. Ok, no quiere pasar. Vamos a ver si. Ah, perfecto. Ok. Estos son ejemplos de interrogantes. ¿Cuál es la incidencia de infecciones asociadas a la atención sanitaria en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación tal? ¿Ok? Fíjense, esta pregunta está respondiendo a todas esas interrogantes, pero además la respuesta yo solo llegaré cuando culmine el estudio. ¿Cómo se comportarán las cifras de hemoglobina ante la ingesta dietética de hierro en gestantes anémicas que acuden al servicio de hematología del hospital tal? ¿Cuál es la intensidad terapéutica que desarrolla, debería decir, el profesional de enfermería que labora en la UCI del Hospital JN de los Ríos según el TIS y el NES en tal momento? ¿Ves? Entonces, son interrogantes, vean, que de aquí, fíjense, por lo menos, en la primera, esto es justo un estudio de corte epidemiológico que me va a llevar a saber cuáles son los casos que me llegan en esa institución, saber la cifra, los diagnósticos y luego hacer todo el estudio para poder conocer esa incidencia. En la segunda, aquí hay un estudio donde se están relacionando dos elementos, las cifras de hemoglobina con el elemento de la ingesta de hierro. O sea, aquí estoy buscando eh, relaciones entre lo uno y lo otro. Y en la tercera este era un estudio descriptivo donde se quería era saber este, cómo estaba caracterizado según la intensidad terapéutica el tipo de pacientes que llegaban a esa unidad. Ok, creo que aquí ya termina. Sí, luego viene la justificación, pero la justificación ya es otro tema. Ahorita me interesa oírlas a ustedes, oírlos. Díganme qué inquietudes tienen, si esto se entendió. Angélica Hola, Sara. profe, buenas noches. Hola, Ariana, cuéntame. ¿Cómo está? Bien. Profe, a mí me inquieta bastante Ajá, porque en el cronograma que nosotros tenemos ajá, hay una fecha de entrega sí, que es para el 28 de febrero, que es el ajá. primer informe hasta los antecedentes. Ok, Entonces, ¿cómo sabemos nosotras que estamos en el título correcto o sea, del desarrollo del trabajo? ok, fíjense, yo por lo menos, mi primera actividad que yo les voy a pedir es que en el tema que ustedes ya están pensando, me van a presentar ese planteamiento del problema Ok, en, ya saben, máximo 2 páginas, ¿ok? ok, Y yo lo espero a más tardar para el próximo jueves, ok, para ya poderles dar un feedback el viernes que nos volvamos a reunir, ¿ok? ok. Entonces, yo ya espero que
que ustedes me envíen a mi correo, tienen mi correo, ¿verdad? Se los voy a escribir Creo que aquí. sí, profe. Angélica lo debe de tener. Ok, de todos modos es este. EUCB al 64 gmail.com, ¿ok? Este es mi correo. Es muy fácil, triple EUCB. Pero yo lo espero a más tardar para el jueves, ¿ok? Para ver si lo han, no importa que no lo hagan perfecto, pero con eso vamos a poder saber si están enrumbados, ¿ok? Ok, No perfecto. sé, por lo menos tú, Ariana, no sé si te atreves a decirme cuál es tu problema de investigación. Bueno, profe, yo tengo varios títulos porque no sabíamos en realidad, no sabía en realidad en qué enfocarme. Ok, Pero el que más me llamó la atención es esfera psicoafectiva del paciente con cáncer y percepción al recibir hemocomponentes. ajá, esfera, Esfera psicoafectiva ajá, del paciente con cáncer ajá. y la percepción que tiene al recibir hemocomponentes. Ok, pero fíjate que te estás metiendo ahí, estás metiendo como dos problemas de estudio, porque Ajá, estás sí. viendo el problema psicoafectivo del que tiene cáncer, que ya es Ok, un componente bien específico que ok. sabemos que está modificado, ¿ok? Y alterado, pero Ajá. además estás buscando una respuesta cuando recibe hemocomponentes. ¿Qué tipo de Correcto. respuestas querrías evaluar? Porque hay Bueno, varias profe, respuestas. sí, yo en realidad todavía no he formulado respuesta a eso, porque, o sea, como le digo, pues tengo varios títulos como no habíamos visto clase con anterioridad de esto, Ajá. entonces no he formulado como tal ni preguntas ni respuestas. O sea, yo solamente desarrollé el título. Ok, pero ya sabes que estás metiéndote con dos cosas, ¿ok? Es correcto, sí. Entonces, ahora, ¿por qué te preocupa la respuesta que dan esos pacientes cuando reciben algún hemocomponente? Profe, porque yo digo que algunos de esos pacientes deben tener dudas Ajá, con respecto a los derivados, pues a los derivados que ellos reciben, ya bien sea glóbulos rojos, bien sea plaquetas, o ok. sea, por qué y para qué y dónde actúan, a ver si Pero ellos están fíjate, bien pero, educados. pero mira esta pregunta. Ok, ¿Qué información manejan los pacientes con cáncer sobre los hemocomponentes que reciben? ok, ¿Ves? O sea, más claro, aquí, fíjate que me lo estabas diciendo, me lo acabas de decir. Me ajá, preocupa que ellos no saben qué es lo que están recibiendo, pero exacto. lo psicoafectivo va a estar alterado, lo psicoafectivo no es lo que a ti te inquieta, ¿ves? Ok, ok, Pero bueno, ya más o menos ahí tienes una pregunta, claro. Cuando tú me hablas de qué información, y es bueno hablar de información y no de conocimiento, porque el conocimiento es muy amplio, incluye sí, aspectos, inclusive actitudinales. Entonces, no, por eso es que siempre recomendamos que no manejen el término conocimiento, que aunque hay quienes lo utilizan de manera sinónimo, no lo es, ¿ok? ok, Es qué información manejan o poseen los pacientes tales, los que tienen cáncer, este, ajá, respecto a los hemoderivados que reciben. Ahora ok. ahí solo te hace falta decir el dónde y el cuándo. ¿Ok? Ok. Y O sea, delimitar el espacio claro, ¿te y el acuerdas? tiempo, como Y se- lo acaba usted de exponer. exacto, todas las Ok, preguntas que yo les dije que teníamos que responder. Ok. ¿Alguien perfecto. más con inquietud? Muchísimas gracias, profe. A la orden. ¿Alguien más con inquietud? ¿A nadie? Hola, profe, buenas noches. Hola, Wilneris, dime.
Profe, una pregunta. Tengo una disyuntiva con respecto a que usted me está hablando de que tengo que responder varias preguntas en ese planteamiento del problema. Ahora Ajá. bien, nosotros estamos adoctrinados a un tipo de investigación basadas en la APA, en donde nos vamos de macro, meso y micro. Eso no lo tendríamos que hacer dentro de la delimitación del planteamiento. Pero muy cortico. Ya te digo, no puedes pasar de 2 páginas. Ok. Muy Sí, cortico. porque, claro, Ustedes ya claro, vieron entonces tendríamos ustedes ya vieron lo que son las normas Vancouver, ¿verdad? o sea, en realidad la vimos, pero fue como que las nombraron, pero no nos las dieron Ok, como tanto. Todavía se no las hemos voy a mostrar, visto bien toda la información que tenemos ok, es autónoma. se las voy a mostrar y se las voy a compartir. ¿Ok? Ok, Casualmente esto lo tengo montado y fíjense, cuando nosotros hablamos, voy a tratar de ser rápida, cuando nosotros hablamos de una investigación, tenemos que saber que estamos buscando dar una explicación a algo mm, que me inquieta, ¿ok? Explicar un fenómeno, vamos a inferir una propuesta, pero lo importante es generar un conocimiento que debe ser objetivo, la persona tiene que tener una actitud, utilizar un método. El método es igual, utilícese APA o utilícese Vancouver. El método científico es uno solo, ¿ok? Lo único es que APA es más extenso, hay que hablar mucho, hay que justificar todo. Vancouver tiene la ventaja que es muy cortico. Prácticamente la gran diferencia es en cómo se hacen las referencias bibliográficas, pero sin que sea una gran variedad, pero tiene que tener la misma estructura que toda investigación, ¿ok? Pero lo que pasa es que con APA, si me oyen los profesores se suicidan, les da vuelta, explican, yo diría que como que reúne demasiado gamelote para llegar a lo que de verdad ujú, interesa, ¿ok? Claro, ese es el ver- estilo de los de las ciencias sociales y en el caso de enfermería se ajustaron a eso. Pero en el área de la salud, esto es lo que se utiliza. Ok, y a ustedes les toca necesariamente meterse en este camino. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace un estudiante cuando va a desarrollar su trabajo especial de grado? Lo primero es conocer estas normas. Yo se las voy a compartir también para que ustedes se la lean y sepan a qué tienen que responder. ¿Ok? Ya tenemos una nueva versión, ya se las voy a pasar la última versión. Entonces, ¿qué dice el artículo número 5? Que ustedes tienen que terminar su trabajo de investigación, idealmente mientras desarrollan el, el, su posgrado o máximo en un año de plazo. ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros insistimos en que vean esta parte de investigación desde el primer semestre. Sabemos que se van a comenzar a dar cabezazos, pero preferimos que comiencen los cabezazos desde ya. ¿Ok? Entonces, estas son las normas que yo les voy a mandar esta presentación para que ustedes lo tengan para revisar. Ya esto de que hay que presentarlo en un CD ya no es verdad. El artículo 10 ya no hay que presentarlo por escrito. Ahora todo es digitalizado. ¿Oyeron? Todo es digitalizado. Ok. Esto es quienes pueden ser los tutores. Tienen que ser personas mínimo con el rango de especialista. Cuando los tutores son de la universidad, la aprobación es fácil. Cuando los tutores propuestos son de otra universidad o no son de ninguna universidad, sino de un centro asistencial, tienen que consignar el currículum vitae
y será el comité académico el que decida si puede o no puede ser tutor. Por eso ustedes ya deben ir pensando en quiénes van a ser sus tutores. ¿Ok? Entonces, cuando esto es lo que tienen que presentar cuando ya vayan a presentar el proyecto, pero ya eso vamos a tener tiempo y eso está detallado, ya luego se los enviaré. Ok, esto, aló, aló, pongan silencio sus micrófonos. Esto es, mire, la norma de la Facultad de Medicina es bien estricta. Les dice hasta cómo se presenta el título, todo, y tiene que estar así, porque si no, se los devuelve. Ustedes, a medida que vayan trabajando, vayan ajustándose a esto para que no lo dejen para última hora. Fíjense, todavía se aceptan que sean dos autores, pero en cualquier momento eso lo van a eliminar, porque ya viene hace unos años la facultad pidiendo que solo sea un trabajo por investigador. Alguien me preguntaba y yo le decía, mejor vete solo, porque si llegan a imponer el nuevo criterio de que tiene que ser un trabajo individual, se van a encontrar con que tienen que buscar otro trabajo y eso es un problema. Ok. Esto es lo del título de trabajo especial de grado. Ya eso, aunque siempre aparece de primero, eso es casi que lo que se ve al final. Yo, ahorita concentrémonos a medida que vamos progresando. ¿Ok? Fíjense, aquí están un ejemplo de lo que sería un título no recomendado y a la derecha el cómo debe de expresarse de acuerdo a las normas Vancouver. Fíjense que en las normas Vancouver aquí no va el hospital, no va el año. Es un título bien concreto. ¿Está viendo? Ustedes con APA posiblemente lo harían como está en el no recomendado. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Vayan viendo. Eso yo se los voy a compartir. Ok. Sí, profe. En la segunda página tienen que ir el tutor, el director, el coordinador y el asesor, si es que tienen asesor. Muchas veces es un asesor de contenido o un asesor estadístico. Aquí, debajo del tutor, tiene que decir cuál es su correo, cuál es su cédula. Si es docente, se coloca. Aquí, director del curso también lleva la cédula, el correo, igualito todos ellos. Ok, fíjense, luego va el resumen. Este es un ejemplo que siempre les va a servir de cómo se va a presentar el resumen. Al final, primero los dos autores y luego el tutor. Esto sigue siendo igual. El resumen con un máximo de 250 palabras, tienen que decirse las palabras clave. Ok. La introducción, esta es una diferencia de APA con Vancouver. En Vancouver, y repito, así es como ustedes tienen que hacerlo. La introducción incluye el planteamiento y delimitación del problema, la justificación e importancia, los antecedentes, que no pueden ser menos de 10. Anótenlo. No pueden ser menos de 10 antecedentes. Tienen que ser organizados de manera cronológica. Primero los separados, los internacionales de los nacionales. El marco teórico que debe de ser muy concreto, igualito los antecedentes. En el antecedente se dice el objetivo, cuál fue el método y los resultados, pero todo abreviado. En el marco teórico que se desglosa los elementos que conforman la operacionalización de la variable, pero de manera muy concreta.
Si yo quiero definir autonomía, yo no voy a buscar 6 autores que definen autonomía, ¿no? ¿Okay? Me voy directamente, ¿qué es autonomía? El objetivo general con el objetivo específico, la hipótesis solo si es un diseño experimental. En ustedes, nosotros nunca hemos tenido estudios experimentales, de manera que si no es un estudio experimental, no va la hipótesis, y los aspectos éticos. Esto es lo que conforma la introducción. ¿Ok? Mire, una investigación en Vancouver con todo el resultado es raro que supere las 60, 70 páginas. ¿Ok? Porque Vancouver es lo concreto. Ok. Luego viene el planteamiento del problema que ya se los di. Ok. Luego, estos son ejemplos de las interrogantes que ya. La justificación, que siempre se va a presentar la relevancia del problema desde el punto de vista científico, humano, contemporáneo. Decir por qué es importante el estudio desde el punto de vista teórico, en lo práctico o ambos. ¿Quiénes se benefician? Cuando uno habla de beneficios, se ubica en el usuario, en los profesionales de enfermería, en los estudios de posgrado, de pregrado, en el ejercicio de la institución donde lo estamos haciendo, etcétera. Hablar de la factibilidad, no es que aunque aquí dice demostrar la factibilidad, lo que es que este estudio se hará, con este estudio se logrará tal cosa, o sea, de tal manera que ya uno vaya eh, eh, enfocándose, porque eso ya es algo que uno tiene que haber respondido. Es posible hacerlo y tiene que ser novedoso, original. Yo puedo utilizar un estudio que se hizo en otra parte, lo puedo replicar o lo puedo ampliar, siempre y cuando tenga garantías de que esto está siendo beneficioso para, digamos, para un aporte para la enfermería, para el posgrado, para lo que sea. Okay. Y si yo lo voy a replicar es por qué. ¿Por qué me generó duda? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo quiero replicar? Ahora, los antecedentes, fíjese, es algo bien, bien concreto. Siempre, una cosa importante de Vancouver es que siempre se habla en infinitivo o en tercera persona, ¿ok? Nunca en primera persona, nunca. Nunca es yo como investigador, a mí me preocupó, no, no. Ok. Eh, yo, yo les recomiendo que revisen artículos publicados en revistas. Creo que ya se los han dado a revisar, ¿no? Creo que una de las actividades ya desarrolladas ha sido esa. Ok. La referencia, esto es algo bien importante, yo les voy a mandar la norma para que ustedes vean. ¿Cuál es? Este quizás es el punto que a la gente más le cuesta. Y es que las referencias se presentan es en el orden de aparición, no en el orden alfabético, sino que se identifican con un superíndice. Entonces, cuando ustedes revisen cualquier revista del área de la salud, lo van a ver. Han revisado ya artículos de revistas, ¿verdad? Sí, profe, ya hemos revisado algunos artículos. Perfecto. Y han visto cómo es lo de los superíndices, el número. Entonces, la primera vez que yo menciono a un autor, tiene un número. Si yo a ese autor, ese mismo libro, lo vuelvo a mencionar, repito el mismo número, ¿ok? Ahora, si es el mismo autor, pero otro libro, le pongo otro número. Pero lo que yo sí debo saber es que el número se va a asignar en el orden de aparición. ¿Ok? Si yo arranco hablando de la OPS, ese va a ser el número 1. ¿Está bien? Aquí no necesitan decir que es un estudio descriptivo porque Canales o porque, ¿cómo es que se llama? Hernández, Sampier. No, no. Ustedes dicen, este es un estudio descriptivo y ahí se queda. ¿Está claro? No hay por qué estar diciendo otro autor. Esa es otra gran diferencia de APA. ¿Ok?
cuando son varios autores, se utiliza la expresión et al, que significa y otros, ¿ok? Entonces, el ejemplo es que yo diga Rodríguez, aquí no se pone la inicial, póngale que esto lo hubiese escrito eh, Yolanda Rodríguez, yo no escribo Rodríguez Y, como si se hace en APA, sino que solo digo Rodríguez et al si ella tenía eh, tres o más compañeros en el libro o en la escritura. Si son dos, ahí sí escribo Rodríguez y Peña. ¿Ok? Ok. En caso, en las referencias sí se escriben hasta 6 autores. ¿Ok? Si son más, se ponen los 6 primero y luego se pone el al. ¿Ok? Ajá. Solo una cosa importante de Vancouver es que solo se referencia a aquellos autores que se hayan señalado en el texto. Yo puedo haber revisado 5 diccionarios, puedo haber revisado, pero cosas que no incorporé en el texto, en el informe, no pueden ser referenciadas. Esos fueron para mi consulta, ¿ok? Ya saben que les voy a mandar esto, tengo pendiente entonces mandarle esto y las normas, las últimas normas que regulan a la Facultad de Medicina. Ok, este es el estilo Vancouver, fíjese, cuando son libros o monografías, cuando, aquí hay un ejemplo, ok. Esta es en la referencia, Lisbeth MK, Bond de pero en el texto ya saben que era todo Ribgen y Bond, ¿ok? Perfecto, sí. El año, fíjense otra diferencia, en APA, el año iba inmediatamente después de los autores, aquí vas al final. Estos son ejemplos en el caso de una revista, ¿ok? De todos modos, eso va todo en la norma Vancouver. Ok. Esto es cuando son más de 6, con menos de 6 autores o más de 6 autores. ¿Okay? Esto es cuando se utiliza material electrónico, revistas en Internet. Hoy en día ustedes pueden hacer toda una investigación utilizando información de Internet. Eso sí, la información de Internet que van a usar tiene que ser información válida, seria. Entonces, siempre les recomendamos que busquen aquellos, que empleen aquellos buscadores de tipo académico. ¿Okay? Uno muy accesible es Google. Si ustedes en Google escriben en el buscador académico, les va a caer justo todas las bases que ellos tienen de investigación ahí, o libros, ¿ok? Se puede conseguir cualquier cosa. Uno no busca directamente. Si ustedes buscan en el Google normal, el que nosotros accedemos en nuestras búsquedas normales, habituales, les puede salir propaganda, les puede salir cualquier cosa. Pero si buscan en el Google académico, la diferencia es que les van a caer fundamentalmente revistas o documentos oficiales de sociedades científicas, etcétera. Libros también, muchos libros se consiguen. Cuando son monografías en interés, en Internet, y cuando se utilizan algunas bases de datos que también estén en Internet. Ya a nosotros es muy raro que utilicemos un CD-ROOM. Ok. Esto se refiere a los objetivos, pero todavía no nos vamos a meter con ellos, vamos a dejarlos para después. Estos son los diferentes tipos de objetivos que podemos utilizar. Estos les sirven de guía. Hipótesis que dudo que ustedes vayan a manejarse por ahí. Los aspectos bioéticos, que luego ya vamos a hablar de esto, que siempre uno, en la última parte de la introducción, tiene que referirse a los aspectos bioéticos. Y esto todo inspirado en la Declaración de Helsinki.
Bueno, hasta puedo mandársela la declaración de Helsinki. ¿Ok? Método, no me quiero adelantar, el método es bien concreto. Se llama métodos e incluye el tipo de estudio, la población, la variable, los procedimientos, el tratamiento estadístico. ¿Ok? Ya sabe que no tienen que describir que este es un estudio de tipo descriptivo porque según como dice Canales, nada de eso. Simplemente es descriptivo, transversal, a nada. La población así se va pasando rápido. La población que va a ser estudiada son los profesionales de enfermería del área de, por lo menos en el caso de quien preguntaste, la población que se va a utilizar en este estudio son los pacientes oncológicos que se encuentran hospitalizados en tal unidad y en tal lapso. ¿Ok? Son los tipos de estudios, eso se consigue en cualquier libro. Nuestros estudios suelen ser descriptivos, explicativos, transversales. ¿Ok? Aquí habla la descripción de cuáles son los descriptivos, cuáles son los explicativos. ¿Ok? Van a encontrar en la bibliografía muchos tipos de libros, de estudios, pero lo importante es que si usted ve, por ejemplo, a veces uno dice, voy a hacer un estudio etnográfico, ¿a qué corresponde? Que estoy trabajando con determinados grupos poblacionales donde quiero ver cuál es una respuesta que quiere investigar dentro de esos grupos que tienen que tener elementos en común, pero eso es difícil que nosotros lo hagamos desde aquí. ¿Ok? Predictivo o inductivo, donde se postulan modelos teóricos, tampoco este no es el alcance en un estudio de, una, de una especialidad como lo que ustedes están buscando. La población y la muestra, okay. Que es una muestra representativa, eso lo van a ver con el estadístico, pero ya con sus problemas específicos, uno les va diciendo, bueno, usted necesita un censo, usted necesita tal cosa, y ya uno les va dando los ejemplos. Por eso es que sí necesitamos que vayan avanzando. ¿Ok? ¿Cómo se selecciona la muestra en caso que se vaya a hacer? Esto es algo que tiene que corresponder a todo un método. ¿Ok? La variable, no voy a entrar con ella. Esto debe de estar en consonancia con el objetivo y con el problema, pero no vamos a entrar todavía a ello. ¿Okay? Así es como se debe de representar la variable, su operacionalización, los diferentes métodos que también lo van a ver. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento estadístico? Fíjense, ustedes cuando tengan ya, vayan a presentar el proyecto, ustedes dicen, para el análisis se hará una estadística descriptiva, pero no tienen que estar definiendo qué es una estadística descriptiva ni nada. Todavía para el momento del proyecto, eso no. ¿Ok? Y estos serían los pasos que tenemos que avanzar para lograr culminar el trabajo especial de grado. ¿Okay? Algunos aspectos administrativos que se los piden en el planteamiento del problema. Este es el modelo de cómo debemos organizarnos en el cronograma de actividades y algunas normas con respecto a las referencias bibliográficas. Para el proyecto no pueden tener menos de 20 referencias. Fíjense, ya les piden 10 con los antecedentes. O sea que con 10 más que tengan entre el marco teórico y algunos aspectos, cuando ustedes describieron el problema, ya con eso logran el número. ¿Ok? Ok. Y bueno, de esa manera lograremos nuestra meta. ¿Ok? Volvamos entonces a alguien más que quiera, ya saben que les voy a compartir eso. Alguien más que tenga una inquietud, voy a tomar nota de lo que les estoy ofertando, porque si no se me olvida. Entonces, para la semana que viene le vamos a entregar es el planteamiento del problema, Solo 2 hojitas. Solo el planteamiento del problema en 2 hojitas. Ok, Eso sí, perfecto. transcritos en la computadora, ¿ok? Ok, No a mano porque me pongo a sufrir. Ok, sí, ok. les ofrecí entonces la clase de hoy, la clase de investigación, las normas del posgrado de la Facultad de Medicina. Ay, les hablé que les puedo nombrar
les puedo enviar los códigos de ética. Ok, Profe, yo tengo una pregunta. dime. Eh, yo quería saber cómo va a ser lo de los tutores. Nosotros debemos de buscar el tutor. Una vez que el tema esté aprobado, nos sugerirán un tutor. ¿Cómo sería todo eso del tutor? O ustedes pueden ir viendo en función de los que les vamos dando clase. ¿Ok? Un ejemplo, Angélica, ¿tú qué tema quieres investigar? Yo tengo pensado dos temas. Uno, las reacciones adversas que presentan los pacientes en el momento en el que reciben hemocomponentes. Ok, Y una que se va más hacia a lo ocupacional, que es como el autocuidado que tiene el personal, el hemoterapista hacia él mismo, pues, porque ellos pasan mucho tiempo de pie, a veces no cuentan con la inmobiliario adecuado y todo eso. ok, bueno, fíjate, por lo menos, si tú hablas de la salud ocupacional, tendrías que, bueno, o se hace un estudio muy general, muy descriptivo, como para hablar de las condiciones de trabajo del profesional, de la enfermera hemoterapista en determinada unidad, que no se podría hablar en todas, ¿ok? Tendrías que comenzar por delimitar en qué unidad quieres evaluar, ¿ok? Entonces, existen algunos instrumentos bien generales como para hablar en línea general de esas condiciones de trabajo o definen específicamente algunos de los tantos riesgos que pueden estar afectando al profesional de enfermería en esa área, ¿ok? Y lo estudias con detalle. O sea, ahí tienes que irte decidiendo, ¿está bien? Fíjate que son dos áreas bien distintas. Si es con lo de las reacciones, también tendrías que definir en qué unidad lo quieres ver. Póngalo en una unidad de medicina, en una unidad de cirugía, depende. Quizás en algunas Ok. partes has visto más que en otras. Entonces, Sí, bueno, bueno, yo lo he visto más que todo en los pacientes que que sufren de anemias crónicas y con deficiencia de hierro. ok, Por lo ok. general Entonces, le esa podría colocamos ser concentrado globular. Brunelli, 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 Dios, Dios. Ok. Mire, estas son las mínimas normas del buen oyente y del buen hablante. Ok. Entonces, este, fíjate, en tu caso, ya lo estarías delimitando, porque sería reacciones que presentan los pacientes posterior a reacciones inmediatas, o tendrías que decir si son las inmediatas, las mediatas, cuáles quieres, o todas ellas, ¿ok? ¿Y dónde lo vas delimitando? Los pacientes que sufren anemias crónicas, podrías tomar o un grupo específico o te vas con todos los que tengan anemia crónica, porque son muchos, por ejemplo, los enfermos renales sufren de anemia crónica, ¿no? Sí. Tendrías que Los ir pacientes oncológicos. también, sería bueno porque es distinto la reacción que puede tener un enfermo renal a un oncológico. Oncológicos, sí. Sí, hay factores distintos en cada uno de ellos. ¿Ves? Eso ya te va obligando a que vayas delimitando la población, ¿ok? Fíjate que son parte de las preguntas que uno tiene que responder cuando está identificando el problema de estudio, ¿ok? Ok, Ok, entonces, pero de aquí a que me envíes la tarea, tienes que tomar una decisión, ¿ok? sí, Ok, sí, perfecto. entiendo. ¿Alguna otra Gracias, duda? profe. A la orden. ¿Alguna otra Profe, duda? Ajá, dime, Rosa. Buenas. yo, Ajá, profe, dime. ok, buenas noches, profe. Ok, lo que quería comentarle, yo tengo mi tema Ajá, más o menos planteado, ¿no? Pero ok, como yo estuve laborando muchos años en una unidad de cuidados intensivos neonatales, ok. eh,
y soy aparte como consejera de lactancia materna, todo va vinculado con eso, ¿no? Al proceso de inicio de lactancia materna, pero está enfocado, va a estar enfocado en estrategias de apoyo de los profesionales de enfermería hacia las familias que están en estos servicios de unidades de cuidados intensivos, sea neonatal o sea pediátrico. Claro, como mi especialidad es pediatría y puericultura, tengo la duda si guiarlo hacia las unidades de cuidados intensivos pediátricos o neonatal o servicios de pediatría como tal. La idea es que implementar como un programa de estrategias de apoyo para que los profesionales de esas áreas puedan apoyar a las familias. Sobre todo, lo que considero que son un poco más importante y no está tan vinculado ese apoyo en las unidades de cuidados intensivos. O sea, las familias dejan a sus bebés hospitalizados en esas unidades, pero ese proceso de inicio de lactancia se ve como muy truncado, muy irregular, y no hay, por lo que en la unidad que trabajé, no hay estrategias de apoyo para esas familias. Claro. Y no sé si hacerlo hacia los hospitales también, pero que es mucho más difícil y son familias más vulnerables que requieren más ese apoyo. Claro, fíjate, tú tienes que comenzar por definir dónde lo harías, pero algo, un ejemplo, tú tienes que tener como pruebas de lo que estás diciendo, ¿ok? Tú lo has visto, fíjate, esto es lo que uno decía, que cuando se plantea una pregunta, que a veces surge por la experiencia, ¿ok? En tu experiencia, has identificado que no se da información sobre hacia la promoción de la lactancia, ¿ok? Eso es lo que tú has identificado, pero eso hay que demostrarlo concretamente, porque la información que se da para promover la lactancia incluye muchos aspectos. Entonces, no es lo mismo que yo diga, no se promueve la información, no se estimula la lactancia materna, a que yo diga, tal aspecto se le dice, pero tal aspecto no, esto no se, ¿me explico? O sea, que todo lo que implica promover la lactancia materna está desglosado en una serie de elementos. Entonces, tú podrías, un ejemplo de estudio, orientarlo hacia qué se está haciendo, o sea, demostrarlo que todos los elementos que tú desgloses, que de alguna manera inclusive ya le dejas a la institución como aquellos puntos que tendría que atender la enfermera si estuviera motivada a estimular la lactancia materna. ¿Me explico? Ok, entonces tú puedes irte hacia ahí, hacia qué tipo de información. Tú lo puedes hacer dos maneras, o con la enfermera. Lo malo de hacerlo con la enfermera es que cuando uno le pregunta, ¿usted le habla a las madres sobre la lactancia materna? Te van a decir que sí, ¿ves? Porque es un patrón social muy importante, que uno sabe que uno debería estimular eso, así no lo haga, ¿ves? Entonces, a veces uno decide cambiar la población hacia las madres, ¿ves? Y ver qué información manejan las madres. Yo no voy a tener la certeza que la enfermera no les haya suministrado la información, pero por lo menos sí voy a poder tener la certeza que las madres no manejaron esa información. ¿Ves? ¿Ves? Ok. Entonces, porque a veces... Sí, entiendo. También tenía esa... ¿Por qué? Porque lo otro es que a las enfermeras minuto tras minuto para poder decir, nunca le hablaron de la lactancia materna. ¿Ves? Nunca la instaron a que acercara al bebé a su seno. No la orientaron a dónde irse a ordeñar para hacer la extracción y
por decir, porque a lo mejor el centro tiene un banco de leche materna, pero las madres Claro. no van porque nadie les está diciendo. ¿Ves? O se lo dicen, Ok. usted puede ir, pero la dejan así. ¿Cómo lo sabe uno? Preguntándole a las madres. Por lo menos ahorita estamos haciendo un estudio sobre los pacientes que se hacen lipoescultura. ¿Qué Ok. información le suministra el profesional de enfermería? Porque se supone que es el profesional el que le debe de advertir todo lo que implica la intervención, los riesgos, cómo debe de cuidarse en el post, las molestias que va a sentirte. Todo eso es lo que nosotros estamos investigando. Y lo estamos haciendo a través de los pacientes. ¿Ves? Van a haber Ok. algunos que lo saben, pero posiblemente va a ser menor, porque ese va a ser el curioso que ya tiene alguien que lo orientó, pero no va a ser lo general. ¿Ves? Por lo menos Claro. yo, o sea, yo que he sido operada varias veces, a mí nunca se me ha acercado una colega a decirme qué es lo que me van a hacer y que si yo voy a tener dolor, que cómo voy a comunicarme, nada. O sea, no porque lo sabía. ¿Ves? Ok, otro interrogante. Claro. Buenas No, noches. no, estaba, lo tenía pensado también dirigido hacia las familias, investigar esa parte de información que reciben. No tengo todavía específico el sitio donde desarrollarlo. Lo tenía pensado el mismo JM porque ahí yo sé que hubo una unidad de lactancia que lastimosamente cerró, pero no sé no estoy segura cómo es la dinámica ahora de ese proceso de Claro, apoyo de lactancia allá adentro. claro, pero fíjate, tú sobre ese tema puedes conversar con un pediatra, ¿ves? Con un Claro. neonatólogo, y a lo mejor te ayuda a terminar de definir. La doctora que dirige la consulta, este, la consulta de niños, es la consulta, la que queda en el edificio donde están las clases, creo que es piso 3. Con ella tú puedes conversar y a lo mejor ella te va diciendo su opinión y tú lo vas conversando y van acordando hacia qué área tomar. ¿Me explico? Ok, Uno perfecto. termina, Está mire, bien, muchísimas gracias. una manera de terminar de definir un problema es hablar con gente en el área que conozca. ¿Ves? Claro, Entonces, claro, claro. nosotros a veces nos tenemos que apoyar. Puedes hablar con una docente especialista en el área o hablar con, por lo menos en el caso de esta doctora, que ahorita no me acuerdo cómo es su nombre, ella además de pediatra es docente. Entonces, bueno, está muy acostumbrada a asesorarte. ¿Ves? Ok, ok. Ok. Yo tengo dos personas un neonatólogo que trabajó conmigo en la unidad y una colega que es especialista en neonatología, es enfermera, que también saben de esa, claro, no están dentro de esa institución, pero sí sería bueno Conversa. que fuera a conversar Vale. dentro de, por lo menos Por el eso, hospital de JM de Los Ríos, que voy a estar por eso. a Conversa. futuro ahí. Conversa y ya Ok, sabes que tienes que irlo concretando. ¿Ok? sí, sí, seguro. Ok, perfecto. Chévere, ¿Alguien muchas más? gracias. Ah, yo sé que alguien más iba a hablar. ¿Quién era? Buenas noches. Ah, hola, Giuliani, dime. ¿Cómo está? Eh, yo aún no he definido mi tema, pero sí tengo la duda para aclarar un poquito más con respecto a lo del tutor. Por lo menos usemos el caso de la compañera Rosana Poleo, que ella Ajá. su tema va a ser la lactancia. O sea, ¿hacia dónde iría ella enfocada a buscar su tutor? Porque si bien es cierto, los mismos docentes que nos van a dar clase, como usted, la licenciada Maruri, pueden ser tutores, no creo que tengan la disponibilidad para los 17 que estamos, los 17, 22 que Pues, estamos en los diferentes. indudablemente que no. Ah, eso sí, yo les aconsejo que sean docentes de la Facultad de Medicina, que hayan tutoriado tesis, porque, ay no,
créame que ustedes terminan sufriendo cuando es gente que quieren aplicar APA, terminan sufriendo porque no conocen la metodología. No, no, no. Eso es, para ustedes es catastrófico que no sea gente con experiencia. ¿Ok? Entonces, pueden tener asesores, pero para que sea el tutor, les aconsejo que sean docentes de la universidad. Ahora, en los mismos centros donde ustedes están yendo, van viendo quienes puedan ser, averigüen quién es docente. Una cosa importante, mire, no es casual que se exige que el tutor tenga mínimo el mismo nivel al que ustedes aspiran salir, porque hay gente que jura que sabe de investigación, pero investigación se aprende haciéndola, ¿ok? No es lo mismo preparar una clase, sacarla de una cosa que ponerse de verdad, a hacerlo. Entonces, siempre traten de averiguar cuántas tesis han tutoriado, porque eso es un punto bien importante. La experiencia del tutor los va a ayudar a no perder. Si es una persona, podrá ser muy profesional, le hablo que hasta doctores, pero no es lo mismo haber hecho un estudio que usted lo hizo con un tutor que lo vio, haber hecho un estudio, haberlo publicado, haber llevado esta secuencia. ¿Ok? Entonces, busquen, no se queden, no esperen que el tutor les caiga del cielo. Hay que buscar. ¿Ok? Ok. Otro interrogante. No hay más duda. Buenas noches, profesora. Hola, Brumelis, dime. Profesora, todavía no tengo muy definido el título, pero quisiera comentárselo. Ajá. Mi título va dirigido de acuerdo de la inmunoglobulina. Ajá, ok. ¿Qué Y quieres con la inmunoglobulina? que por un caso particular que me pasó con una amiga en cuanto a la producción que está un poquito baja a nivel nacional. Entonces mi propuesta sería propuesta para un plan funcional de producción de inmunoglobulina humana dirigido a un banco de sangre en específico de algún hospital. O sea, no sé Ajá. si, Pero, si me entiende, es a la producción. ok, pero dime una cosa, ¿tú puedes realizar eso? ¿Tú tienes competencia para eso? No, pero eso le estoy comentando, profe. Eso es un trabajo, Como un plan, es un plan funcional sí, pero, o una propuesta para la producción. pero Brumel, Hoy fuimos al banco de sangre y estaba Quimbiotec, estaba visitando el banco de sangre del Llanito y también, bueno, me hizo ruido que dijeran que ellos también están en esa recuperación de producción de la inmunoglobulina. claro, pero es que Quimiote puede proponerse esa meta. Primero porque son una empresa. Segundo porque ellos tienen todo un grupo de investigadores y tienen una serie de ascendencias que pueden hasta estudiar dónde estarían las fuentes para esas inmunoglobulinas. Pero tú cómo lo vas a hacer además de Y un... con, Ajá, y con un plan de gestión. pero mi vida, igualito, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Dónde está, dónde está tu capacidad para proponer un plan de acción que va a impactar a nivel nacional y que tendría que estar siendo asumido por el Ministerio de Salud, por el Banco Municipal de Sangre, por empresas tipo Quindiote? ¿Me explico? Una investigación no es hacer una revisión bibliográfica. ¿Cuáles son tus bases teóricas para poder hablar de un plan de gestión para tú estás hablando casi que de lo que significaría generar una empresa? ¿Tú dónde tienes las herramientas para eso? ¿Me explico? Sí, profesora. ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, que tú busques a alguien que te lo haga. Eso no es una investigación que tú vas a hacer.
Y para poder diseñar un plan como ese, estamos hablando, mira que yo trabajo justo con planes de mercadeo, ¿ok? Y eso son palabras serias. Eso sería para una maestría en mercadeo, pero no para ustedes que van a ser especialistas. En tu caso, me imagino que de hemoterapia. Sí, sí, profesor. Entonces, tienes que ubicarte en qué más de lo que tú has visto te inquieta dentro de hemoterapia. Bueno, hasta los momentos era la producción, la escasa producción de... Claro, porque fíjate que te estás dejando llevar por, como me lo dijiste al comienzo, por un sentimiento, ¿ok? Porque tuviste a alguien cercano, pero ¿eso es factible? No, no es factible. Un No, plan por de- eso le comento, profesora, si no, para reformularlo o llevarlo en otra dirección o proyección, pues. claro, es que más bien si quieres, sigue investigando sobre eso, sobre las inmunoglobulinas y en algo bien específico tú podrías estar investigando. No le escucho bien, profe. Ajá, que tú puedes ponerte a investigar, leer No más le escuché sobre. bien, profesora. No, pero creo que es tu micrófono, tu audio, porque no sé cómo me están escuchando el resto. Sí, ya le escucho, Sí profe, se ya, escucha, ya le, profe. Sí, por Te eso, escucho, porque, profe. Se escucha, profe. ok, Sí se escucha. ya le escucho, profe, no, ya le escucho bien. te lo digo porque es que mi sistema de internet no es tan maluco, pues. Entonces, este, ¿qué es lo que te voy a decir? Ponte a estudiar un poquito más sobre, busca, googlea, Ajá. inmunoglobulina y enfermería, inmunoglobulina, banco de sangre, para que puedas revisando. Fíjate que se lo dije de cómo se identifica un problema. Uno revisando otras investigaciones puede ir encontrando necesidades. Puedes hablar con la misma gente de Quimbiotech. A lo mejor ellos sí les interesa algún tema mucho más específico en donde tú los puedas ayudar. ¿Ok? Te dije que la carga, profesor. Ok. Bueno, chévere. ¿Otra inquietud? No escucho. ¿Aló? ¿No hay inquietudes? Hola, profe, buenas noches. ¿Me Hola. escucha? Sí, muy bien, dime. Habla Isaura Berríos. Ok, sí, dime. Mire, profe, yo todavía como tal no tengo un tema seleccionado. Nada más tengo, no, tampoco títulos formados, pero sí algunos que llegué a pensar. El primero sobre la ergonomía que se debe tener en banco de sangre. También se me ocurrió hablar sobre la prevención de enfermedades ocupacionales que puedan sufrir los hemoterapistas en bancos de sangre. Pero, por ejemplo, con las partes de ergonomía en banco de sangre, cuando yo busqué en Saber UCB, la palabra clave ergonomía, me salían era tesis sobre ergonomía en quirófano. No me salió como tal en banco de sangre. Entonces, yo no sé si la pueda usar, si pueda usar alguna de esas o no pueda usar el tema porque no conseguí ergonomía en banco de sangre, sino en quirófano. Oh, sí, pues, Tengo esa inquietud. algunas de esas el tutor debió haber sido Luis Vázquez. Entonces, porque justo yo creo que los estudios de ergonomía en quirófano fueron tutoriados por él. Bueno, mira, sí, si lo puedes hacer, la ergonomía, eh, lo puedes llamar como ergonomía o como disergonomía. Como disergonomía, como para identificar todo lo inadecuado, lo que cuando tú hablas de ergonomía, entonces ahí tendrías varias cosas, o la postura, o los tipos, es mucho lo que es el layout, el sitio de trabajo, ¿ves? Entonces sí, sí lo podrías hacer, claro. Lo puedes hacer, buscar la ergonomía en el puesto de trabajo de la enfermera hemoterapia. Ah, ok, está bien, profesora. Y Solamente, por ejemplo, solamente en necesitaría el caso, buscar en qué banco de sangre lo haría.
Ah, ok, me faltaría ubicarme en un espacio específico de un servicio, de un hospital, pues. Y con respecto a la operacionalización, te puedes guiar por esas investigaciones que ya encontraste de Quiroz. Aunque leyendo Ok, libros de salud ocupacional, de ergonomía, vas a encontrar cuáles son las dimensiones que tienes que incluir. Hay postura, ok. que ver lo que es postura, lo que es carga. Quizás ahí el problema de carga no está, ¿sí? Pero sí el layout y el las sillas, eso más que todo debería ser. ¿Sí? Quizás Ah, ok, está bien. no sé qué tanto ruido hacen los equipos. Ah, ok, está bien, profesora. Y por ejemplo, en el caso de la prevención de enfermedades ocupacionales que pueden ocurrir en el servicio de banco de sangre, ¿podría como encaminarla en tal caso más como a describir cuáles enfermedades ocupacionales han sufrido los hemoterapistas de un banco de sangre en específico? Pero yo no lo haría con un solo banco de sangre, porque es muy poca gente para poder hablar de esa morbilidad. Acuérdate que se necesita más, una mayor población. ¿Okay? ¿Cuántos enfermeros trabajan en un banco de sangre? Creo que normalmente, hasta donde entendí, dos por turno, ¿no? Muy poco, Según también si es público o privado. es muy poco. O sea, yo de ti, si lo quieres hacer, eso se puede hacer, eso es válido, pero lo haría tomando varias, porque eso sería un cuestionario muy sencillo. ¿Okay? Entonces tomarías un ejemplo, todas las unidades de banco de sangre del área metropolitana. Entonces ahí tú ya tendrías una idea de cuál es la morbilidad, al menos en el área metropolitana. ¿Me explico? Claro, sería mucho más extenso. Mira, no necesariamente, pero es muy concreto. ¿Okay? Es muy concreto porque ahí tú vas a ver las relaciones con la edad, según el sexo, una serie de qué patologías han tenido. Y luego ya quedan otros análisis que se hacen. ¿No? Que está, es muy concreto el trabajo. Pues, va a tener mayor población, pero este, la muestra va a ser más grande, pero el estudio es bien concreto. Ninguno de los dos me... Ah, ok. Si me lo preguntas, creo que es más fácil el segundo que estás planteando. El de la prevención de enfermedades ocupacionales. Prevención no, la morbilidad de las enfermeras de banco de sangre. Ok, ok. Porque para la prevención te tienes que meter con todos los riesgos. Ahí entra lo biológico, lo psicológico, lo social, lo físico, químico. No, eso es larguísimo. Pero tú me dijiste de qué se enferman las enfermeras hemoterapistas. Eso es otra cosa. No es prevención. Sí, sí, profe. Fue como, sí, claro, es como una palabra así de una idea, porque como tal, como le comenté, no he hecho realmente un título ni seleccionado un tema como tal. Era como para guiarme, pero gracias por aclararme la duda. Ya tienes ahí idea, tú decides. ¿Ok? Acuérdate que no tienen chance, tienen apenas una semana para entregarme la tarea. Y, Perfecto, profe. y a más rápido decidan va a ser mejor, porque también la profesora Reilly le va a estar preguntando. Cuando caigan con el estadístico les va a preguntar y si ustedes no tienen eso claro, van a estar mal. Ahora, yo les digo, para mí la nota se deriva de lo que me presenta. ¿Okay? Sí. No se queden deshojando la margarita. Ok, otra pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, bueno. Okay. Creo primero habló Giuliani, creo. Ah, ok. Giuliani, Buenas. Lice, una pregunta. ¿Pudiera trabajar en cuanto al tema los factores que intervienen en la captación de donantes voluntarios?
Bueno, hay estudios. No sé si vale la pena que lo hagan. ¿Qué factores te están refiriendo? Porque no veo que haya motivación a la captación de donantes voluntarios. La mayor incidencia de donantes es ay, se me olvidó la palabra, por recuperación, o sea, ellos necesitan reponer. Por reposición. Por reposición. Pero resulta que se han hecho, creo que eso está muy estudiado, ¿ok? Y ahorita se están haciendo, casualmente, ya culminando, 2 estudios en donde se está manejando todo lo que es los rasgos que están determinando la donación. Entonces ahí se buscó información, motivación y el otro elemento es la actitud, lo que de verdad hace, ¿ok? Y las creencias, lo que de verdad hacen y lo que saben. Esa es la actitud. Y bueno, sí, pero aquí no se ha estimulado. La conclusión es que lo que tú estás diciendo, fundamentalmente se dona es por reposición, la motivación como tal, no porque es que no se, pues no se trabaja para estimular esa motivación. En tiempos antes, nosotros, los bancos de sangre realizaban campañas en las universidades y estimulaban y había como un carnet y cuando tú ibas a donar, te daban que sí, un pequeño refrigerio, te trataban casi como un rey. En cambio, hoy en día uno va a donar y además de que te tratan mal, que te dicen no, ya no, váyase porque ya no hay hora, ya superamos. Y eso yo lo sé por gente que se lo ha dicho a uno. Que no, hoy teníamos, era para 20 donantes y él fue el 21, que se va, imagínate. Esa gente no piensa en volver a donar. Entonces, quizás, no sé, darle la vuelta a eso mismo. Más bien yo me pregunto, hacer un estudio de cuánto es la capacidad para recibir donaciones en varios centros de sangre, porque ahí podríamos ver, porque uno dice no, porque la gente llega enferma, no, pero es que yo he sabido de muchos casos, no, porque si usted no está a las 7, no, porque ya a las 7 vimos los números, ya me ha pasado, por ejemplo, el otro día necesitábamos sangre para un profesor, tenía una de mis alumnas del posgrado y le dije, mira, pero anda, dona. Y cuando fue al hospital le dijeron, no, a esta hora no, ya como las 10 de la mañana. ¿Sí? Y había un paciente necesitando. De repente, no sé, se me ocurre como que montar por unos, llegar a cierta hora, cuántas personas llegaron que son rechazados, por qué los rechazan, algo así. Porque eso que yo te estoy comentando, uno lo sabe porque lo he oído, pero no tenemos eso con cifras exactas. Y en algunos centros es más notable que en otros. Se me ocurre eso. Fíjate. Ok. Otro que se me ocurrió, no sé si funcionaría, sería la sensibilización del proceso transfusional. ¿En qué sentido? En el sentido de que primero no se educa al paciente y segundo, no se le da la educación adecuada durante el proceso. Es decir, es un sistema que he visto que está bastante mecanizado en el sentido de que el enfermero retira, administra y no le da las indicaciones o las orientaciones al paciente y qué es lo que puede pasar con ese hemoderivado, si puede presentar alguna reacción adversa,
más o menos lo que usted comentaba, están en un proceso de enfermedad y nadie se acerca a ellos a explicarle qué es lo que está pasando o qué es lo que se le está haciendo. Ok, fíjate, eso está bien. Deberías tomar un servicio en específico y ver este, qué, qué se hace. Que debería, claro, tienes que tomar cierto número de casos en donde tú acompañes al momento en que se va a transfundir. La ventaja es que la mayoría de las veces pasa en las mañanas. Entonces, podrías montarte en esa cacería. Ahí lo que habría que hacer es definir el número de la muestra, pero eso te ayuda el estadístico. Ok, muchas gracias. Para poder ver con el número que se necesite, según una descripción que tú debes hacer antes. Eso sería una hoja de registro. ¿Ves? Si el profesional de enfermería que lo administró cumplió con todo lo que debía hacer. Comenzando por los exámenes. ¿Okay? Comenzando. Ok. Ok. Si toma la temperatura, tantas cosas que hay que hacer. Ok. Otra interrogante, Laura. Hola, Hola. ¿cómo está, profe? Bien. Bueno, nada, básicamente yo tenía bueno, tengo desde hace varias semanas, como que la idea de plantear un trabajo, mi trabajo de investigación. Bueno, yo estoy en medicina crítica pediátrica Ok. y como que la idea central es trabajar el manejo del duelo del profesional de enfermería. Sin embargo, no sé si sea un tema, porque como no es clínico totalmente, entonces no sé si abordarlo o no. No, sí, sí, no hay problema. No Ah, hay buenísimo. problema porque le afecta. Lo harías con las mismas profesionales de enfermería de la UCI, ¿no? Sí, claro. Ok. Ahí necesariamente tienes que manejarte con un Ok, psicólogo, ¿ok? ok, sí, sí. Ahí te podría servir un ejemplo, la doctora María Antonieta Lombardi. Ah, ok, sí, sí. Ella ha trabajado mucho con duelo, ¿ok? Ok, Bueno, como psiquiatra, y ella trata el tema muerte en bioética, ok, ¿ok? Entonces, y ella puede, también un psicólogo serviría, ok, ¿ok? ok. La, la, la única ventaja que veo de María Antonieta es que ella tiene mucha experiencia en investigación. Entonces, bueno, esa es una ventaja. Ah, buenísimo. Bueno, profe, gracias. Ok, a la orden. Ok, ¿algún otro interrogante? No hay más inquietudes. Bueno, ya tienen sueño, las entiendo. Profe, ¿me Rosalía, escucha? dime. Sí, ¿cómo no? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Profe, el tema o uno de los temas en los que yo me estoy inclinando es en relación al plasma rico en plaqueta como terapia regenerativa en pacientes con fibromialgia. Ok, lo están aplicando mucho. ¿Cómo? Lo están aplicando mucho. Bueno, sí, mi hermana sufre de esa enfermedad, ella hace unos años llegó a tratarse con eso justamente. Ok, Y estoy investigando y en un centro de salud en Altamira, Protosalud, si mal no recuerdo el nombre, también lo están aplicando. Me falta simplemente buscar un poco más información ok, en base a ello. pero revisa bien la bibliografía a ver si hay soporte para eso, ¿ok? Porque Ok, igualito utilizan células madres para los infartos y terminan de matarlos, ¿ok? ok. No, bueno, Entonces, lo utilizan más que todo por, en relación al dolor, disminuye el dolor. bueno, pero búscate estudios y certifica que es así, ¿ok? Y Ok. entonces, sí, porque es que una cosa es lo que se hace, mira, Ujú. te ponen plasma en el rostro para que te veas más joven y lo que pasa es que no le advierten que en menos de una semana las arrugas vuelven, ¿me explico?
No, sí, claro, claro. Me llamó la atención fue Sí, porque mi hermana fue paciente y le fue muy bien. bueno, por eso, pero está bien. Pero revisa bien el soporte teórico. Si Ok. tiene, porque es bien bueno que le fue bien, perfecto, me alegro, ¿está bien? Pero te lo digo lo de las células madre porque un ejemplo, hoy en día, con muchas cuestiones, se está especulando con las células madres, se especula a veces con plasma, especula con el oxígeno. Entonces, bueno, a ver, por lo menos con oxigenoterapia hay cosas que han demostrado que sí da resultado. Pero dígame con las famosas cámaras hiperbáricas también hay cosas para los cuales sirven, pero de repente te lo quieren poner casi que hasta para quitarte la figura. Entonces es cuando uno dice, no, ya va. Entonces, como parte del estudio, tienes que estar segura que haya suficiente evidencias científicas del uso del plasma para ese problema. ¿Me explico? Sí, claro, sí. Ok, entonces, si encuentras, dedícate 1 o 2 días a buscar esa evidencia. Si tú Ok. ves que hay evidencia, entonces yo te preguntaría, ¿qué, qué te inquieta? Póngale que encuentras que sí es bueno. ¿Qué es lo que Ok. te inquieta como para estudiar el uso de ese plasma fresco en ese tipo de pacientes? Porque de paso, exacto, ¿qué es lo que te preocupa de eso? ¿Qué quieres investigar? Bueno, en realidad es cómo ha avanzado la información en base a la enfermedad y vendría siendo un método diferente. Es igual de invasivo, pero ayuda a que ese tiempo de dolor sea más prolongado, o Okay. sea, no sea tan que reincida el paciente en el dolor. Sería como un estudio comparativo de cuál es la respuesta al dolor entre los que usan También, eso y los que no lo usan. sí, Eso podría ser. Eso tiene que ver con enfermería. Pero ya te digo, solo si encuentras que hay suficientes evidencias científicas. Tendrías que ok, conseguir otro centro donde se atienda ese mismo problema, pero que no estén aplicando eh, el plan. ¿Ok? ok, Tendríamos que buscar eso. ¿Ok? Entonces, a lo mejor los mismos médicos del centro que atienden saben en qué otros sitios no lo aplican. Conversar con ellos mismos, ¿por qué llegaron a eso? Porque a lo mejor ok, puede ser que eso ya se haya estudiado, ¿viste? sí, sí, Entonces, si ya se estudió y ya se demostró, entonces, ¿para qué tienen un objetivo? También es eso, ¿ok? vale. Entonces, más bien, ¿qué información o qué inconvenientes puede haber? O sea, sigue investigando para ver qué se puede hacer con ese plasma. O Ok, sea, ¿qué puedes investigar? Ok. Otro gracias. interrogante. Ok. Otro interrogante. ¿Estamos listos? ¿Cómo hago la yo, hija? ¿Cómo? Dumari, dime. Ah, profe, disculpe, buenas noches. Ajá. Bueno, profe, no sé, una como leve idea Ujú. para el tema que yo quisiera proponer sería el conocimiento sobre los factores o incidencias legales que afectan en el ejercicio profesional del hemoterapista. ¿Podría ser ese un título? ¿Cómo no? Bien bueno, bien bueno. Sí. Sí. Ahí tienes Ah, que ok. buscarte a ahí sería casi como que aspectos legales a considerar en la práctica de la enfermera hemoterapista. Entonces, fíjate, ahí tú podrías buscarte como asesora a una abogado como es Ana Rosario, ¿ok? Pero
te la Ok. aconsejo como asesora. No estoy segura, Abo- ¿aló? la abogada, disculpe, Ana Rosario me dijo. Ana Rosario Contreras, ella es la presidenta del Colegio de Caracas, Ok. pero no ¿Y cómo la estoy podría usar? en el Colegio de Caracas, Colegio de Enfermeras Ok, de Caracas, pero ok, hasta yo te puedo dar el teléfono de ella, ¿ok? Pero ok, no estoy segura que te sirva de tutora, creo que no, ¿ok? ¿Qué podrías ok, hacer? Te buscas a alguien como tutor o te la buscas a ella como tutora, pero que ella acepte que va a tener una asesora metodológica. Entonces, ok, te puedo aconsejar el asesor metodológico. ¿Me ok, explico? Entonces, sí. tú hablas con ella. A ella no la podemos aceptar directamente como ella, no sé si tiene posgrado. Ella sería como la Yo, asesora, bueno, más sí, no tutor. exacto, depende de si tiene posgrado. Si tiene posgrado, pero posgrado de verdad, sirve como tutora. Pero yo le impondría, o sea, le diría, mire, pero usted tiene que tener una asesora, ¿ok? Y le, Ok, te puedo recomendar la asesora, ¿está bien? Para que no te vayas a ok, estrellar. Si ella no tiene posgrado, ella podría ser la asesora, ok. ¿ok? Y te buscas ¿Y un la otra que me tutor. podría recomendar? Pienso en ella porque la tienes aquí cerca, ¿ok? Ok, Porque de asesor metodológico siempre les recomiendo a la profesora Marisa Padrón, siempre, ¿ok? Entonces, pero eso sí, sí, siempre y ok, cuando tengas la seguridad, porque un ejemplo, yo sé que Ana Rosario va a manejar perfectamente, porque los tipos de, digamos, de todas las diferentes formas de malpraxis en el ejercicio profesional están bien definidas, ¿ok? Es inobservancia de normas, es negligencia, impericia y negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia de normas, son esas, ¿ok? Entonces, ok, ella como abogado y ella se ha dedicado a trabajar eso en línea general para enfermería. Te puede asesorar con respecto a eso. Y metodológicamente, bueno, tendrías a alguien que esté en capacidad de apegarse a las normas de la Facultad de Medicina. ¿Ok? ok. Ok. Listo, profe. Entonces, Chévere. gracias. Bueno, Chévere. revisa, pero revisa que eso no se haya hecho recientemente, ¿ok? Yo me acuerdo que cuando yo estudié responsabilidad hace unos cuantos años, encontré un libro sobre eso, pero un libro no, un artículo, pero esto creo que ni siquiera era un bibliografiado. Certifica en Google que eso no esté bien desarrollado, al menos aquí en Venezuela, ¿ok? Porque eso lo haríamos apegado a la ley de ejercicio y al código deontológico. ¿Está bien? Ok, 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 profe. Muchas chévere. gracias. A la hora. Ok, chicas, no hay más preguntas. Chicas y chicos, porque aquí está José. Ok, entonces los dejamos que ya son las 9:30. Dios mío, yo que iba a terminar temprano. Buenas noches, profe. Disculpe. Ajá. Ah, mire, Zulay Dávila. jóvenes, en 5 minutos arranca otra reunión. Tengo que cortar. Dime rapidito. Bueno, yo estaba pensando sobre el tema sobre los beneficios de la donación Ajá. en los familiares de pacientes que han requerido transfusión sanguínea. O sea, Repite. si los familiares conocen los beneficios de donar sangre, los familiares de pacientes que han recibido transfusiones sanguíneas. ¿Y qué, por qué te interesa eso?
porque como había comentado una de las compañeras, muchas personas no donan sangre eh, por voluntad, sino porque lo requiere un familiar. Ok, ok, está bien, está bien. Igual es la información que manejan los familiares. El problema es que cuántos familiares vas a tener cerca. Siempre hay algún familiar cerca. Bueno, yo trabajo en un centro privado y en el área de emergencia reciben transfusión sanguínea. Ok, 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 ok. Entonces no sabría si encaminarlo, si esa parte está, eh, si es buena, pues ese enfoque que le estoy Mira, mencionando. todo es bueno, nada sobra, ¿ok? Entonces, bueno, tú te quieres focalizar en ella, pues tienes que pensar bien por qué te preocupa ese problema, ¿ok? ¿Por qué lo quieres investigar para que lo plantees en el problema? ¿Está bien? Entonces, dale vuelta para que lo puedas escribir y sí, sí se puede hacer eso. ¿Sí? A lo mejor que conozcan ventajas y desventajas o ventajas y riesgos, digamos, para que no sea solo ventajas, sino que uno siempre habla de lo bueno y de lo malo. ¿Me explico? Ok, ventajas y desventajas de la donación. Sí, riesgos y beneficios, yo lo llamaría. Ok, Riesgos y bien. beneficios de la transfusión. Sí. Pero ahí deberías especificar ante qué tipo de transfusión, porque son diferentes los riesgos según el tipo. ¿Oíste? O sea, sería riesgos y beneficios de la donación. Ah, ok. Ah, pero entonces no es de la transfusión, sino del donar. Exacto. Ah, ok. Sí podría ser. ¿Qué información manejan los familiares? Ok, chicos, tengo que acabar en 2 minutos. Me están utilizando la sala. Salgo. Cualquier cosa Ok, me gracias, escriben al profe. privado. Cualquier cosa me escriben al privado. ¿Oyeron? Ok, profe, gracias. Ok, a la orden. Feliz Chao. noche. Ok, Chao. igual. Chévere.